Con la nueva actualización de No Man's Sky 5.10 Aquarius, Hello Games ha traído una nueva expedición. Esta expedición enfocada en la pesca y donde vamos a poder atrapar más de 160 clases diferentes de peces y unas pequeñas historias interesantes. También nos va a permitir desbloquear nuevas recompensas como carteles de pesca, nueva mochila y hasta una nueva skin de traje de buzo antiguo. Como ya terminé la expedición, pero aún no la he finalizado, al final voy a necesitar de tu ayuda con una misión. Quédate para saber cuál es. Parcero, yo soy Caliche y hoy te traigo algunos consejos y formas de poder completar la expedición número 15 mucho más rápido. Eso sí, sin quitarle nada de diversión ni spoiler. Como siempre te menciono, dale like a este video y suscríbete, así vas a poder enterarte de todo lo relacionado con No Man's Sky. Además de invitarte a todos los directos que estamos haciendo de lunes a viernes. Te dejo los links en el primer comentario. Bueno, si eres nuevo en todo esto de las expediciones, hay dos formas de iniciarlas. La primera es desde una nueva partida. Solo debes ingresar al menú, iniciar un nuevo espacio de misión y allí seleccionar expedición. Esto te lo recomiendo que lo hagas si eres totalmente nuevo y no tienes más partidas iniciadas. Al final esta expedición se podrá convertir en una partida normal y seguir con su historia y el lore como con las otras partidas. Te menciono que solo tomes este camino si no tienes más partidas, porque si ya has avanzado en la historia con una partida principal, esta tendrá ventaja a la hora de iniciar la expedición. Ya vas a ver por qué. Entonces, si ya tienes una partida con una nave buena o muy rota, la multiherramienta y muchos recursos, vamos a iniciar la expedición desde la anomalía. Al lado de la terminal del nexo está la de la expedición. Desde hace pocas expediciones tenemos la opción de antes de iniciar poder cargar tecnología y recursos para llevar y así poder completarla más fácil. En mi caso, la inicié sin nada, que también es válido y no se les va a complicar avanzar en las misiones. Pero yo les recomiendo que lleven baterías de iones, geles de soporte vital, ferrita, cobalto, oxígeno, metal cromático y aproximadamente unos 10 módulos clase S o X para poder venderlos, porque con estos nanites vas a poder copiar tu nave principal y multiherramienta. Ten en cuenta que las que tengas equipadas una vez inicie la expedición serán las que te puedas copiar, entonces asegúrate de tener las mejores como primarias. Entonces tómate tu tiempo antes de iniciar, bueno, si quieres, para farmear estos recursos. Y una vez los tengas, vamos a iniciar la expedición. Como siempre, iniciamos como si fuera una partida nueva en el planeta, sin nada de recursos y muy poca tecnología instalada. Como este no es un paso a paso de cómo hacerla por todas las misiones para no dañarte la expedición, solo te voy a dar algunos consejos rápidos de cómo pasar ciertas misiones más fáciles y así no te frustres en la tarea. Primero, siempre te recomiendo que revises las misiones de toda la expedición y así saber qué hacer cuando te encuentras en un bioma u otro o si estás en una tormenta. Esto es muy importante y ya vas a ver por qué. No te apresures a comprar nada o desbloquear ningún módulo de mejora o plano de construcción en la anomalía, porque todo te lo irá dando la expedición. Cada vez que llegues a un punto de encuentro o lugar secreto de pesca, te recomiendo que ahí mismo atrapes la botella que te pide la siguiente misión. Es más fácil. Además, hazlo desde la orilla y sin cebo. Creo que tiene más sentido y funciona mejor. Hay 4 misiones que requieren de planetas específicos con clima frío, caliente, radiación y en tormenta. Por eso te menciono que revises las misiones. Así, cuando te encuentras con un planeta de este tipo, vas a poder recolectarlos ahí y no perderte buscando estas misiones. Los planetas con clima caliente son los que tienen cactus, solanio, pirita y fósforo. Los congelados, dioxita. Y los de radiación, uranio. Normalmente en estos aparecen tormentas que podrás aprovechar en una misión en específico. Si de pronto los climas extremos te están dando duro, puedes con el manipulador de terreno crear una cueva y pescar desde ahí. Asegúrate de que tenga un techo cerrado, así el clima no te hará daño. Los peces colosales los vas a poder encontrar en mayor probabilidad en océanos que tengan más de 60 unidades o metros de profundidad. Puedes revisar la profundidad de cada uno cuando lanzas la caña al agua. Al lado izquierdo encuentras a qué distancia te encuentras del fondo. Para las misiones de las trampas automáticas, como estas tienen un ciclo de pesca de 1 hora, apenas te den el plano, créalas e instálalas. Con 3 que pongas es suficiente, además que es el máximo permitido por planeta. Y continúes con las misiones mientras estas hacen su trabajo. Te recomiendo que las pongas donde hagas la base, así vas a poder devolverte mucho más rápido a recoger lo que pesques. Una vez completes la expedición, vas a poder reclamar las recompensas en la anomalía, desde el sintetizador de mercurio y equipártelas.
ponerles el color que quieras y mostrarle a todos que ya completaste la expedición 15. Y bueno, asimismo, también vas a poder pasar ciertas tecnologías o recursos que conseguiste en la expedición a tu partida principal. Lo que dejes se convertirá en mercurio, nanites o unidades. La misión que te mencionaba al principio es la siguiente. Te darás cuenta que la esquife que nos dieron en la partida principal solo tiene 10 espacios de almacenamiento y la de la expedición tiene 60. Tu misión, si decides aceptarla y compartírmela aquí en los comentarios, es que empaquetes la esquife de la expedición y la lleves a tu partida principal. La instales para revisar si pasa los 60 espacios o queda igual con los 10 por defecto. Espero poder contar con tu ayuda. Y bueno, parcero, así es como puedes completar la expedición número 15 con algunos consejos para hacerla más llevadera. Y si quieres conocer los 10 errores que estás cometiendo a la hora de jugar No Man's Sky, por acá los vas a poder revisar todos. Además, acá puedes seguirme, que es totalmente gratis. Muchas gracias por quedarte. Nos vemos en el próximo video. Saludos.